buenas tardes, muy bienvenidos. Ya ven el ambientazo que tenemos aquí este sábado 21 de octubre. Y bueno, si es que, ¿qué vas a hacer? Si es que, si no, yo no les quiero hacer más llorar más de lo que ya seguro que en sus casas pues las cuentas no les salen. Al gobierno le salen todas las cuentas, ¿verdad? Ese que más le da, si es que el papel lo aguanta todo. Ha mandado el plan presupuestario a Bruselas y bueno, pues muy bien. Dice que solo se va a gastar 40.000 millones en los intereses de la deuda, pero Ángel, alma de cántaro, si eso es prácticamente lo que te has gastado este año. Si el año que viene los tipos siguen subiendo y tienes que refinanciar más deuda todavía, pero en fin, no cuadra casi nada. Ni siquiera, fíjese, aunque Funcas haya dicho que este año la economía española va a crecer prácticamente lo que ha dicho el gobierno, los datos que se van conociendo no auguran eso. Porque las ventas del comercio, pero caídas del 6 y el 7% del comercio, de la industria. Por supuesto, la confianza empresarial, ni les cuento. A la Seguridad Social no le salen las cuentas, le suben el sueldo a los empleados públicos. El impuesto de la banca no recauda lo que iba a recaudar, el impuesto a los ricos tampoco. Dices, pues no sé, o sea... Somos, bueno, es que lo voy a leer porque para que no decir lo que no es. España es el país en el que han subido los alimentos más que en todos los países de la Unión Europea. O sea, y dice que vamos a crecer un montón y que el año que viene que vamos a cumplir hasta el déficit, que por cierto no se va a cumplir hasta el 2028, siguiendo la estela de los últimos 16 años en los que nunca jamás se ha cumplido. Otro detalle que vamos a comentar, en ese plan presupuestario no ha ido el plan fiscal. ¿Por qué? Porque la señora Calviño ha tirado la toalla y ha dicho, pues si es que a ella lo único que le importa ya es si se va al BEI o no se va. Y al final prácticamente cuentan las crónicas que son Francia y Alemania las que lo van a cocinar y los demás a tragar. Y punto. Señora Calviño, siendo usted ahora mismo la presidenta de la Unión Europea de turno del semestre, no está haciendo nada. Como la señora Rivera, que nos vende que ha conseguido el plan eléctrico de la Unión Europea, mentira, después se lo vamos a destrozar en un ratito. Y con todo esto vamos con este programa de hoy, que va a ser impresionante, sobre todo atentos, muy atentos a todo el asunto de las pensiones, que nos debería de preocupar más de lo que nos preocupa, que no veo yo que es mucho. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, aquí ya saben que aquí hablamos sin filtro, no tenemos ninguna cortapisa. Aquí las cuentas, es que además lo bueno de la economía, no del análisis económico y de la ciencia económica, no, las cifras es que 2 y 2 toda la vida van a ser 4, señores, toda la vida. Y aquí en este caso 1 y 1 son 2, más 1, 3. Susana Burgos y Javier Santa Cruz. Muy buena. Y es que no hay más cera que la que arde. Entonces, usted puede mandar los planes que quiera, escribir lo que le dé la gana. Yo siempre en este caso me acuerdo de las 100 medidas, el tocho que todavía lo tengo porque eso es para encuadernar, las 100 medidas de Miguel Sebastián cuando llegó a la oficina de Moncloa. Y dices, ¿qué? En fin, pues esto es un poco lo mismo. Lo malo es que Bruselas se lo traga, o por lo menos que yo sepa, desde el lunes aquí no ha dicho ni esta boca es mía, a él le da igual. Dice que le cuadran, pues le cuadrarán, pero es que no cuadran. Entonces, no sé, vamos con el análisis de lo que es la macro. Dice el gobierno que este año vamos a acabar en el 2,4, que ya no es el tema de si es 2,4, si es 2,3, si es 2,2, si es que da igual. O sea, el tema es que la economía va así, desacelerándose, para abajo. Luego, por lo tanto, si este semestre, porque han incluido el verano, va a ser un puñetero desastre, pues es imposible que te salgan las cifras. Pero es que esto es el 2 más 2. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Primero, lo que es el crecimiento y, por tanto, el empleo, obviamente, porque todo tiene... Luego ya, claro, la confianza empresarial, en fin, todas esas cosas que no tienen en cuenta estos para hacer los papeles, pero ahí están. Así que no sé vuestras cuentas cuáles son y cómo habéis visto esto de... Pues claro, si nos vamos a gastar 170.000 millones en el sueldo de los funcionarios, que es el 11% del Producto Interior Bruto, 140 y pico mil en pensiones, 40.000 en intereses de la deuda, que me río. Y claro, y todo eso te lleva a un empleo que sigue siendo, o sea, todo esto para seguir siendo el país que más paro tiene.
A ver, Javier, Y no solo, dale. y no solo más paro tiene, sino que ellos piensan, en el espacio de 4 o 5 días ha habido 2 estimaciones, a cada cual más increíble. La primera es suponer que la tasa de paro va a bajar por debajo del 11%, que es uno de los elementos que es bastante improbable que suceda, incluso yendo fenomenalmente bien su forma de contabilizar el empleo, que es fundamentalmente contabilizar contratos donde una persona ya acumula más de 2 contratos como media. Con trampas, eso se llama trampas. Que es una trampa, Una es decir, al trampa. final el afiliado es uno, pero está adscrito a diferentes contratos y por tanto podemos vender los 21 millones de afiliados cuando llegue, que a lo mejor ni siquiera llegan, pero se puede vender porque lo que hay son varios contratos de una misma persona. Y además con horarios en muchos casos solapados, con horas que no se cuentan de las que están fuera de ahí, los trabajos que a lo mejor son de fin de semana, de días de diario, estacionales, los fijos discontinuos, es decir, todo ese tipo de cosas. Pero es que 5 días antes, y además esto es una cosa que se comentó en el programa del sábado pasado, que hacen las proyecciones de pensiones donde dicen que para el año 2050 llegaremos al pleno empleo. Sí, sí. Es decir, las tasas de paro en el año 2030 van a estar por debajo del paro estructural que marcamos en la época, en el año 2007, por debajo del 8%. O sea, una cosa que dices, que la economía española tiene capacidad de crear otros 7 millones de puestos de trabajo. Javier, en este programa Escribá es, como decía el otro día y venimos diciendo, tiene su espacio. Ya. Escribá Es fijo. es un fijo en la quiniela. Entonces le vamos a dedicar después un ratito a todo esto de que todo va a ser gracias al empleo, a que va a venir aquí millones de no sé dónde van a salir y que además al final ¿qué pasa? Que los ingresos los va a sacar de las cotizaciones, no del empleo, porque no va a haber empleo. Con lo cual vamos a dejar a Escribá como personaje estelar. Sí, para su sección, para la sección Escribá de Economía para Todos. Que es en posterior, después de ahora dentro de un rato. A ver, es que este plan presupuestario no hay por dónde cogerlo, pero en todo caso sabemos que la economía ha tirado en los últimos tiempos gracias al turismo y gracias a las exportaciones. Entonces, el gobierno admite que las exportaciones, por la geopolítica y por la coyuntura internacional, pues van a dejar de ser ese flotador y ese balón de oxígeno. Y entonces fían la carta, a mí es que esto me llama muchísimo la atención, ¿no?, a la inversión y al consumo. Y yo me pregunto, ¿qué motivos tenemos las familias, las personas que nos están escuchando, las empresas, para consumir más? Si la economía está en momento de desaceleración, si estamos viendo que todo es incertidumbre, si además en este plan presupuestario se retiran las ayudas, que esa es otra, ahora podemos hablar de eso con más detalle. Que no se atreven a decirlo. Lo han hecho de tapadillo, claro, porque Calviño se le preguntaba y decía, ¿dónde está la bolita? Yo necesito pío, ya veremos. Bueno, pues aquí se retrata completamente. En el plan presupuestario se eliminan todas las ayudas que se pusieron en marcha como consecuencia o por los efectos, para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, al final, esto es un engañabobos. O sea, es la cosa orwelliana que se ha inventado el gobierno, que no tiene nada que ver con la realidad, y el cuadro presupuestario no hay por dónde cogerlo. Más allá de las cifras del crecimiento, que aparte la señora Calviño ha estado ahora mismo en Marrakech, ¿no?, con la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y con las últimas previsiones sobre la mesa, que se rebajan en 4 décimas, ¿no?, el pronóstico de crecimiento económico para España. Entonces, claro, bueno, pero que diría al final Pachi López, ¿y a usted qué mal le da? Pero cojas lo que son los números, que en economía son fundamentales, o cojas los argumentos que dan, ¿no?, y los parámetros en los que se basan para pintar este escenario ideal y este mundo maravilloso y la moto de la economía española, no cuadra por ninguna parte, porque la crisis de inflación sigue estando ahí, porque todo es... Pero si es que las ventas de las empresas, que son de todo tipo, que han caído, en agosto cayeron un 6,7%. Y las ventas de la industria 3/4 de lo mismo, eso en agosto, o sea, y en septiembre pues te puedes imaginar que será más o menos lo mismo, y en octubre, porque no ha cambiado nada, sino que peor, porque encima no solamente ha aparecido el conflicto de Oriente Próximo, sino que encima no tenemos gobierno, que a veces es mejor, pero es una incertidumbre, obviamente, nos guste o no nos guste, es una incertidumbre.
Y luego el cisne negro de Hamas, que no lo esperábamos. O sea, que es que todo encima se complica. Bueno, a estos les da igual que las cosas se compliquen, el contexto sea mejor, peor o regular. No, y el precio del barril de petróleo, que es que no queremos ser agoreros y no queremos pensar mal, pero es que hace 50 años en la guerra de Yom Kippur se puso el barril de petróleo en $300. No tiene por qué pasar eso ahora, pero que el petróleo está subiendo es una obviedad. Y que hay algún país con eso ya... tampoco cuenta el plan presupuestario. ¿No ha sido Qatar que ha dicho sí. que lo va a Sí. llevar a 150 por sus narices? O sea, que para jorobarnos, claro, a todos los No, y occidentales. sobre todo en el caso de Qatar es jorobarnos con el gas. O sea, que ese es el país, además, al que más le estamos comprando de fuera de Estados Unidos el gas licuado, o sea, por barco. Entonces eso es un problema. Pero efectivamente decía Susana una cosa, que es cómo es posible que se fíe al consumo y a la inversión privada como principales motores de la economía española, teniendo en cuenta una cosa: solamente hace falta poner un elemento encima de la mesa. Tipos de interés, inflación y tipos de interés. No es claro. posible, porque estamos ante una política monetaria restrictiva que lo que hace es congelar el consumo y la inversión. Ya está. O sea, la única Si diferencia para que eso lo tenemos... hace el Banco Central Europeo, Claro. precisamente para frenar el consumo, y resulta que contradecimos toda la No puede teoría ser. económica y pensamos que la subida de tipos no tiene efecto sobre el consumo. Es un disparate. Es que es Y un menos disparate. mal que no ha dicho el turismo, que luego daremos las cifras, que ha ido bien, porque se suponía que el turismo, eso nada. Porque para los tenía fondos ningún europeos, valor añadido ni claro, nada. el modelo productivo, porque había que cambiar el modelo productivo, y además, como por los fondos europeos también, claro, bueno, ahora podemos hablar de los fondos porque ha habido más noticias Eso luego con Calviño, que semana. también tiene su sección. Pero claro, pero que cada ministro económico, como hay muchos, como hay tantos No, ministros a económicos, los que no conoce nadie y no trabajan ni hacen nada. Montero Hacienda también tiene Montero lo sí, suyo. Montero, porque aquí con el plan fiscal entre las Y dos Teresa, es como el y Teresa Guadiana. Rivera también tiene su sección en Sí, este pero, programa. Tienes a muchos fijos. pero hoy Carmen porque Tomás. hoy porque nos No- ha vendido que ha conseguido el plan mundial, y resulta que luego vas viendo y vas La reforma del y mercado dices, ¿pero qué es eléctrico. esto? Afortunadamente no han hecho caso en absolutamente Exacto, en nada. Bueno, de la propuesta del gobierno español. pues como ven, hoy tenemos varios ministros sí que van a ser protagonistas, pero antes aquí el protagonismo es ahorrar. Y ahorrar todo lo que se pueda en la cesta de la compra. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir al aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2.000 productos con la segunda mitad, o escuchen bien, al 70%. Por ejemplo, si compras un detergente Ariel original, ¿qué pagas de la segunda mitad? Dicen muy gracioso, pues la mitad, el 70%. Sí, compras un detergente Ariel y solo pagas el deterg. Y así en más de 2.000 productos de las primeras marcas. Y además, ojo, también hay miles de productos con un 25% de regalo para una próxima compra. ¿Y aquí qué pueden comprar? Pues todas las cervezas, todos los refrescos, zumos, cafés, aguas y todas las conservas de pescado, todas con un 25% de regalo. Eso sí, solo hasta el domingo 22 de octubre, un 15% de regalo en todos los jamones, paletas y lomos. Así que, increíble, y además por estar de aniversario hay 1 millón de euros en premios para ti, con miles y miles de cupones regalos, solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué más queréis hoy? ¿Qué necesitas? Pues ahí está. Hoy no quiere Víctor que nos movamos demasiado. Hoy Ahí esta cover es preciosa. Hoy estás de tranqui, pero va de tranqui, que sabe que a mí me gusta más un poquito tal. Pero no, es hoy, chulísima esta cover, no la conocía, la canción me hoy encanta está de y qué tranqui. bonita está. Sí, que es muy bonita, porque lo Me hace gusta muy bien. mucho. Víctor es un 10, pero estaba bajito, yo estaba hoy más animada. Pero bueno, es Vamos, igual. que si pone house lo coge y Hombre, lo canta sin duda. A ver, escriba. Vamos a hacer un primer apunte porque después tenemos el privilegio de, con nuestros amigos de Banca March, hablar con la responsable precisamente de todo el asunto de previsión y que además nos va a explicar, o quiero que nos explique, pues qué posibilidades tenemos ante el panorama que tenemos, que ya no se puede olvidar que en 2050 o haces algo en serio o esto hace crash, porque claro, es que no da, la bolita ya... No da. Ya sé que a estos les da igual, será que el que venga que arre, pero es que así llevan muchos años.
Hace algo, una cosita, algo otra cosita, no sé qué, pero estamos como estamos. A ver, entonces, el señor Escrivá se ha hecho el cuento de la lechera absolutamente, según él. Vamos a llegar a prácticamente eso, como decías tú, al pleno empleo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues jorobando a las empresas y a los trabajadores. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Que el 75% de los ingresos que dice que va a conseguir, los va a conseguir vía empleo. Pero, a ver. No, vía especialmente los salarios más altos, donde se llegará al destope de las cotizaciones, de las que son bases más máximas. altos, que son 60.000 euros Que son 60.000, brutos claro, anuales. Justo, o sea, claro. son salarios bastante comedidos para lo que es en comparativa internacional y en paridad de poder de compra. Los salarios españoles son bastante más bajos, incluso los de ejecutivos y profesionales liberales, gente que tiene niveles de formación altos, responsables, etcétera. Entonces, la cuestión es que esa vaca ya cada vez va a dar menos leche. ¿Por qué? Porque ya se ha creado el desincentivo, dos desincentivos. En primer lugar, el del contrato laboral cuando uno tiene una responsabilidad de esas características. Entonces, ¿qué es lo que se está yendo? Hacia el modelo de autónomo o hacia el modelo de una empresa con algún otro socio que se pueda más o menos cubrir el coste que tiene ese negocio. Y luego, en segundo lugar, está el desincentivo, peor aún, que es que te destopan la base máxima de cotización, pero no te destopan la pensión máxima. Porque ellos saben que si hubiera un juego simétrico y destopas la base máxima y lo hicieras con la pensión máxima, bueno, es ingresos en los próximos 5 o 10 años para tener que multiplicar el gasto en los siguientes 20 o los siguientes 25, más o menos lo que es la esperanza de vida después de la edad de jubilación. Con lo cual, ellos lo que están haciendo es, ya han eliminado por completo la contributividad y la relación básica entre contribución y prestación del sistema público español. A eso además se añade una confusión cada vez mayor, por ejemplo, para ciertos colectivos que también se les va a detraer unos cuantos ingresos en los próximos años, empezando por los autónomos, pero también en las rentas altas, y luego además y de en todo... las que no, porque se ha inventado las tres cosas estas del MEI, la cuota de solidaridad y nada, no sé qué, que encima no tiene derechos a nada, y eso lo va a pagar todo el mundo. Claro, eso lo paga todo el mundo, no devenga el derecho de pensión. Pero es que además de todo eso, todavía te siguen diciendo de, que es que el sistema español es demasiado generoso. Y dices, pero es demasiado generoso sin haber contado que lo es. Porque aquí todos siguen pensando, la inmensa mayoría de la sociedad española sigue pensando que con lo que ha pagado en cotizaciones durante su etapa laboral está pagando la pensión. No, a los 12 años ya te han devuelto todo, lo que pagó tu empresario y lo que pagaste tú por además cotizaciones. Que tú no estás cotizando para ti. Están cotizando, lado, claro, para ti los que están jubilados están cotizando los jóvenes. Claro, entonces como ya no hay ningún tipo, o sea, hemos roto los cálculos más básicos que se podían hacer de cuánto contribuyes, cuánto vas a percibir en un futuro, cuál es la probabilidad de que eso suceda. Entonces, ante eso, básicamente el haber publicado estas cifras, que creo que era un ejercicio necesario que se hiciera, vamos a ver cuál es la respuesta de la autoridad fiscal cuando se pronuncia al respecto, pero esto era necesario importante publicarlo porque es la forma de decir a la sociedad española, señores, aunque parezca esto, que tenemos un escenario donde el gasto además en pensiones se recorta al 2050, es una cosa demencial, y dices, oiga, el fenómeno del envejecimiento que empezó hace unos años, son fenómenos por lo menos de 50 años, que es lo que le pasa a Japón. Japón empezó ya a finales de los 60 y lleva ya 60 años de fenómeno de envejecimiento, y en los últimos 5 ha empezado a dar las señales de que vuelve otra vez a haber natalidad, vuelve otra vez a corregirse todo ese fenómeno. Es decir, nadie piensa en esos grandes ciclos. Entonces es un gran ciclo y por lo tanto usted lo que tiene que ser consciente es que las jubilaciones del baby boom, que son las de ahora y en los próximos 5 años, van a dejar tal carga de gasto en pensiones que para el año 2035 probablemente ya estemos por encima del 20% del PIB. Bueno, no queda nada y quedan 12 años. No, que son a la vuelta de la esquina, el baby boom son muchos más, nada de 5 años, porque ya ha empezado, ya hay muchos jubilados. Son más de 10 años, sí, más de 10 años, o sea, todos los años últimos de los 50
y todos los 60, Y todos los 60. y no sé yo si alguno de los 70, que todavía andaba la gente pensando que se podían tener muchos hijos. Un apunte tuyo, que enseguida ya tenemos Sí. a Amaya, que la señora No, yo me de acuerdo, Bancamarch. apunte muy rápido porque lo ha contado Javier estupendamente. Yo me acuerdo cuando empezaba a plantearse esto de la reforma en dos fases, la reforma de Escrivá, que decíamos, esto es un parche, si esto no va a valer para nada. Sí, vale para mucho, para fastidiar mucho, pero porque aparte de que no salen los números, es que como se está buscando dinero de debajo de las piedras, lo de los autónomos y el ajuste extra de 5.400 millones de euros, la equiparación de los autónomos, claro, porque te dicen, no, esto es para que cobren la pensión máxima, pero lo mismo si es que tampoco salen ahí las cuentas. Entonces, al final, equiparar el dinero, las cuotas de los autónomos a la de los asalariados, no hace más que asfixiar al autónomo, que precisamente es el recurso que tienes cuando no encuentras trabajo en el mercado laboral por el autoempleo. Fíjate los mayores de 50 años, por ejemplo, ¿no? Que no se reenganchan y que saben que no van a encontrar otro puesto de trabajo si han salido de la empresa en la que trabajaban y montan su propio negocio. Entonces esto al final es castigar a los autónomos. O sea que yo me confieso, o sea, reconozco que era muy ingenua porque pensaba que la reforma se quedaba en nada y que era un lavadito de cara, pero no, es que es bastante dañina esta reforma. Nos engaña y además es que eso es que asfixia todavía más, ¿no? a trabajadores y a empresarios. Pues después de lo que han oído, dirán ustedes, madre mía, pues ¿qué podemos hacer? Entonces, para llegar a la jubilación con algo más no sé, de expectativas de vivir, por lo menos más o menos lo mismo como hemos vivido en activo, que siempre se pierde un poco de poder adquisitivo, pero ¿qué podemos hacer? Y luego está el tema fiscal. Así que hemos dicho, pues Bancamarch, los amigos de Bancamarch, que tienen a Amaya Rodríguez como responsable de Previsión Social y que ya la tenemos al teléfono y que la vamos a setear a preguntas. Muy buenas tardes, doña Amaya. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hemos descrito un poco lo que hacen los políticos, que es pues a veces no fijarse en el largo plazo, sino simplemente salir del paso y así vamos, ¿no? Que tenemos un sistema pues que no da de sí, que no funciona, que habría que cambiar bastante, pero tampoco nos dan muchas opciones. ¿O qué opciones tenemos para poder tener alguna expectativa de mejora de nuestra calidad de vida porque la pensión pública, para completar la pensión pública? Pues existen diversas opciones y varias opciones, ¿vale?, en el mercado. Las más conocidas quizás sean los planes de pensiones individuales, ¿vale?, que tienen un objetivo principal, que es ir acumulando un capital destinado a la jubilación que permitirá complementar la pensión pública de la Seguridad Social. La rentabilidad de estos planes de pensiones viene determinada por varios focos. Por un lado, por la política de inversión que pueda tener el propio plan y por la evolución del activo financiero que haya dentro del fondo de pensiones. Por tanto, ¿qué nos permite? Nos permite adaptar muy bien a diferentes necesidades, perfiles de riesgo de cada cliente. Luego hay otro producto que se llama planes de previsión asegurados, son más conocidos como PPAs, que son seguros de ahorro previsión también a muy largo plazo, con características y regímenes legales y fiscales que comparte con los planes de pensiones, si bien la gran diferencia es que ofrecen al ahorrador un tipo de interés mínimo garantizado para perfiles mucho más conservadores. Luego tenemos también los planes individuales de ahorro sistemático, que se llaman, en el mercado los conocemos como PIAs, y son productos también de ahorro a la jubilación a largo plazo, cuya finalidad principal es la de constituir una renta vitalicia a través del pago de primas. Es decir, el beneficiario recibirá todo el ahorro que haya ido acumulando a la fecha de vencimiento en forma de renta vitalicia, con lo cual es un muy buen complemento a la pensión de la Seguridad Social, a la pensión pública de la Seguridad Social. Porque usted, señora Rodríguez, de lo que está convencida después de haberse estudiado las reformas que se han hecho y la que se pretende ahora poner en marcha, está convencida de que o ahorramos o no tenemos, o vamos a pasarlo regular, ¿no? Bueno, un poco en línea de lo que veo que han ustedes comentado, pues es verdad, cuando tenemos un sistema público de pensiones como el que tenemos, que es un sistema que, como les he oído decir, de reparto, en el que las personas que ahora mismo estamos en activo estamos financiando las prestaciones de los actuales jubilados
y viendo pues el descenso de la natalidad, pues que el número de jubilados por persona cada vez por pensionistas cada vez es menor. De hecho, hay previsiones que en el año 2050 haya un jubilado por un pensionista. No estamos hablando tanto de la suficiencia y de la suficiencia del importe como de la sostenibilidad a largo plazo. Al final esto es un contrato entre generaciones. Los que estamos ahora activos estamos pagando la pensión de los que están jubilados porque esperamos a futuro que los jóvenes paguen las nuestras, ¿vale? Entonces, en este escenario, el esfuerzo por complementar los ingresos derivados de la pensión de jubilación ha de ser mayor, y de la única manera que la vamos a poder alcanzar es haciendo una rigurosa planificación previsional. Entonces, pues sí, y no va a importar tanto el instrumento como tal que utilicemos, que como le digo hay un montón en el mercado. Lo importante será la rentabilidad que podamos conseguir justo en el momento de la jubilación. Sí, porque... De ahí esa planificación financiera. Sí, claro, porque fiscalmente tampoco es que nos ayuden mucho. Hemos visto cómo invertir en los planes de pensiones han ido reduciendo la cantidad que te puedes ir deduciendo fiscalmente cada año en el IRPF, y luego pues el palito que te dan cuando recoges el dinero. Es verdad que nos está diciendo otras fórmulas y tal, pero no parece que este gobierno y otros han tenido mucho interés en que fiscalmente facilitar el ahorro de las personas, cuando además estamos hablando de esto, de la jubilación, ¿no? Fiscalmente, ¿cómo ve el asunto? Pues mire, por un lado ya sabemos los planes de pensiones y los PPAs, que es verdad que en la fase de aportación pues han sufrido una merma los individuales, porque por el contrario los planes de empleo se han intentado fomentar, y lo que pasa es que todavía es un mercado muy pequeño en España. Hay muy pocas empresas que ahora mismo puedan ofrecer planes de empleo a sus trabajadores, y en un tejido empresarial como el nuestro, con tanta pyme, pues se hace un poco complicado esta negociación sectorial también. Pero hay, lo que le digo, otros productos que pueden ayudarnos a complementar, ¿no?, esta pensión de jubilación. Y, por ejemplo, un producto que es el CIALP, que es un producto que si mantenemos la inversión durante 5 años, los rendimientos generados están exentos al 100%, pues puede ayudarnos mucho, por ejemplo, de balanza fiscal. Es donde le digo yo que al final el contar con un gestor profesional que nos ayude en esta planificación es una garantía al final de este bienestar futuro. Es verdad que harían falta diferentes fórmulas de impulsar este ahorro, no solo ayudándonos a los ciudadanos fiscalmente hablando, sino también a las empresas. Hay muchas reformas de calado por hacer todavía. Muy bien, Amaia, pues bueno, hay fórmulas pero claro, hay que ahorrar, hay que destinar una parte de los ingresos. Y los ingresos tampoco están precisamente, o al menos los jóvenes, pues claro, lo tienen muy difícil. Decir, oye, voy a todos los meses a separar una parte. Dices, si es que no me da ni para el piso ni para comer, pero bueno, pues menos copas a lo mejor tendrás que hacer y ahorrar un poquito, o esperarte un poco, yo qué sé. Pero bueno, que vayan pensando que a lo mejor no hay nadie detrás que les pague las pensiones que creen que se merecen, ¿no? Sí, y además debemos de ser muy conscientes, sobre todo, de lo que también les he oído hablar un poco, del aumento cada vez más significativo y pronunciado de la esperanza de vida. Claro, que está muy bien, pero... datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en 2035 la previsión es que la esperanza de vida de las mujeres llegue casi a los 90 años y en los hombres a los 86. Es decir, un sistema que estaba un poco analizado y estudiado para una época en la que la jubilación no duraba más de 10 años, pues claro, la tendencia actual vemos que es más del doble. Entonces, concienciamos a la ciudadanía de que este ahorro finalista es necesario, ya no tanto por el momento que entendemos todos de la jubilación, sino por los costes de dependencia que esta longevidad pues va a conllevar. Pues muchísimas gracias por toda su información y sus explicaciones, y nada, todo el mundo aquí a ponerse las pilas, aunque no veo yo mucho movimiento, pero nosotros aquí todas las semanas insistimos. Así que Amaia Rodríguez es responsable de Previsión Social de Banca March. Muchísimas gracias por acompañarnos, por informarnos, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Ahí estamos. A ver cómo me entiende. Otra cosa. Bueno, pues es lo que hay, señores, si es que es lo que hay. O sea, es que el gobierno no le va a sacar las castañas del fuego, ni este ni ninguno, porque ¿quién se va a hacer el harakiri de decirle a la gente que la pensión se le va a quedar en 500 euros o 600, como ha pasado, por cierto, en otros países? Es verdad que en paralelo, pues montan otra película. Pero aquí no, aquí a la... Es que aquí el ahorro no se incentiva porque está mal visto, es que es una cuestión ideológica. Es que cosa... no incentivar fiscalmente el ahorro es un auténtico disparate como modelo de país y como modelo de sociedad, ¿no? Y bueno, pues por desgracia es lo que tenemos. A ver, que aquí nos siguen muchos autónomos y estabais hablando de... No, de lo que yo he dicho, ¿no? De la figura del plan de empleo simplificado para autónomos, que es una de las cosas probablemente de las más positivas, yo creo que la única o de las dos que ha hecho medianamente bien Escrivá en estos últimos 5 años, porque el plan de autónomos, o sea, por ejemplo, ahora mismo no es precisamente la mejor situación para que un autónomo tenga suficientes ingresos netos. Me refería a eso, no que no tenga lógica asimilar a los asalariados, porque ese es el objetivo de la reforma, y además eso está entonces, aplaudido por los autónomos, además, y por las asociaciones y por ATA, pero me refería a la asfixia, Javier, a que en el corto plazo, pues claro, todavía son todo trabas, cotizaciones, gastos, costes. Imaginaos una cosa que ya lo hemos hablado varias veces en los meses anteriores, que es cuando llegue enero y haya que hacer el ajuste, como la declaración, entre comillas, de cuánto por ingresos, cuánto deberías haber pagado y cuánto has pagado. Cuidado el movimiento que va a haber en una parte sustancial del sector de los autónomos a principios del año que viene. Es que esto de la estimación es un despropósito. Si ya se está hablando de que al 85% le va a mandar que saque más, que, claro, la carta, que le dé más. Claro. El 85%, hombre, claro, pues ¿qué sabes? Pero ¿qué sabe un autónomo? Pero si no sabes lo que vas a ganar el mes que viene, ¿cómo vas a saber lo que vas a ganar en un año? Yo soy autónoma y no sé cómo se me va a dar, no sé si voy a mantener mis clientes, si voy a captar nuevos, que ojalá, no sé, todos tendemos a pensar que nos va a ir bien, pero la realidad económica está muy complicada y la coyuntura es la que es. Y ahora vas y al 85% y le vas esto a de la meter un estimación... Claro, pero es que estaba muy mal pensado lo de la estimación, lo dijimos en su momento y nos reafirmamos ahora que se está implementando el modelo. Es que y los resultados que va a tener, que son los que dijimos, que al final es imposible. Una cosa de la que se jacta Escrivá es de tener los datos antes que nadie y de hacer todos los cálculos y todas estas cosas. Oye, una cosa muy curiosa es que no se ha publicado todavía si después de cuando se puso en marcha el sistema de cotización por ingresos reales, si ha habido variaciones sustanciales en el pago de cuotas. Es decir, si los autónomos han reaccionado preventivamente pagando más, sobre todo los que estaban en la base mínima, pagando más por cuota mensual, para que luego el año que viene, cuando le llegue la regularización, no tenga que pagar demasiado o incluso en algún caso le tengan que devolver, eso no lo conocemos. No sabemos. ¿Y entonces por qué se habla del 85% si no sabemos? Pues no hay cifras oficiales. O sea, a lo mejor alguno de estos oyentes nos puede corregir también, pero no hay cifras oficiales. Es decir, sabemos la recaudación, las ejecuciones de recaudación de liquidación del presupuesto de la Seguridad Social mensuales y vemos cómo los ingresos por cotizaciones en todos los regímenes están aumentando. Pero una cosa es que aumenten, digamos, por efecto de actividad o por efecto de subida de cotizaciones o por efecto de cualquier otra cosa, y otra cosa específica que se sabe y se podría publicar es: estos autónomos con este perfil han incrementado el pago de cuotas anticipándose a que sus ingresos reales van a ser superiores y por tanto cuando llegue el año que viene la regulación no les sea tan negativa. Y eso es además un barómetro excelente de la marcha de pymes y autónomos. Por eso no lo publican. Yo respecto a los datos, no, es que hay más. Hombre, es que hay más que eso, que es un escándalo, a mí me parece un escándalo mayúsculo de los últimos días. Han pedido a los gestores administrativos que les faciliten datos, o sea, la administración tiene
todo de nosotros y no tiene más que casar Claro. lo que le dice Hacienda con lo que le dice la Seguridad Social. Bueno, pues la Tesorería General de la Seguridad Social ha recurrido a los gestores administrativos para que empleen, han calculado ellos, una media de 30 minutos con cada cliente, que es probable que ya no sea cliente suyo, Sí. para proporcionar una serie de datos. Y lo que ha dicho el Consejo de Gestores y lo que ha dicho el señor Nuestro- Fernando Santiago, que es nuestro buen amigo Santiago, de este hombre. programa, Señor. que naranjas de la China. Le vamos a traer aquí para que se lo diga a la cara en el tremenda- espacio escriba. Sí, sí, sí. Tremenda noticia y tremenda reacción, pero manda Hombre. narices que la Tesorería General de la ¿Ah? Seguridad Social exija, cuando la mayoría de los gestores administrativos, en cada gestoría hay una persona o dos. Es Como que mucho. van Pero a además, tope, ¿por qué pero tiene el a sector tope? privado que ellos hacerle el también son- trabajo? ellos también son autónomos y micropymes. Bueno, pues esto es lo último de la Tesorería es que, del o sea, señor Escrivá. Es empresas de fuera que le hagan el trabajo a Yolanda Díaz, empresas de fuera que le hagan el trabajo a la señora Calviño. Mira, el único sitio donde no ha puesto a nadie es en los fondos europeos. Sí. Qué raro, Así- ¿verdad? así estamos, Qué así raro, estamos. porque ahí como andaba el marido por ahí flotando y todavía no conocemos la lista de los 100, que aquí lo decimos todo. El domingo, por cierto, pasado, se acabó el plazo. Sí, señor. Se supone, ha terminado ya. se supone que hay multas. Vamos a ver si es verdad que la Unión Europea pone una multa por fin a alguien, porque España es uno de los pocos que no la ha presentado. Uy, qué raro también, ¿no? Todo es muy raro, todo es muy raro. Luego el SEPE también contrata a no sé quién y echa a los que estaban allí. O sea, es que y encima ahora le pide a los gestores que le haga el curro, pero usted no decía, A mí es que me usted no parece- decía que de oficio. Mira, a mí esto no se me olvida. Cuando presentó el ingreso mínimo vital, dijo que de oficio, porque él tiene todos los datos y todos los datos de Hacienda y todos los datos de todo el mundo, le voy a dar el ingreso mínimo vital de oficio A a quien lo 500.000. No, a 500.000. 500.000, sí. Sí, al principio dijo medio millón. sí. Hoy todavía no se lo ha dado ni a 500.000. O sea, hombre, y ahora le estás pidiendo al sector privado que te eche una mano, pero sois unos inútiles. Bueno, vamos con otra cosa que además a esta horita se nos va a hacer la boquita agua. ¿Por qué? Porque aparte de hacer de tu hobby, de tu profesión un hobby, que esto también es muy, muy bueno, Juan Carlos McIntosh no solo lo imaginaba, sino que lo hizo realidad. Muchos de nosotros también, ¿eh? El fundador de JC McIntosh dio el salto con su pequeña empresa de la pesca deportiva a la profesional. El atún rojo salvaje de la costa gaditana es su principal producto. Aquí es donde ya estoy empezando a salivar. Y la almadraba, su arte de pesca. Pero, ¿qué les diferencia del resto de empresas del sector? Una de las cosas que nos diferencia del sector es que nosotros solo pescamos bajo demanda. Yo no sobrepesco, yo solo pesco lo que tengo vendido. Fíjate, una empresa que persigue desde el principio una pesca sostenible y artesanal, y es verdad que sus inicios no fueron fáciles. Su trabajo diario, su esfuerzo y su proceso de pesca es lo que la han convertido en una empresa referente. De hecho, el año pasado, en 2022, Banco Santander la reconoció como PYME del año de la provincia de Cádiz por su cuidado de la naturaleza. Y su fama viene dada por los 5 pasos McIntosh que explica Daniel, hijo del fundador y patrón de barco. Lo que hacemos es un hombre, un anzuelo, un atún. Y después hemos implementado los 5 pasos de JC McIntosh. El atún no sufre, le tiramos una descarga eléctrica por el mismo sedal, hacemos la muerte cerebral para que el atún deje de sufrir, se desangra con mangueras de agua salada que vienen directamente del mar, después pasamos al eviscerado y directamente a la piscina de agua-nieve. Sí, ponemos carita de tal, pero el atún es conocido como el jamón pata negra del mar, y que levante aquí la mano el que no lo crea. Y además puede ser degustado de muchas maneras. Está buenísimo. Además, cuenta con hasta 20 partes comestibles. Esto es como el cerdo prácticamente, que menos el andar se come todo. El proceso de pesca de esta empresa hace posible que la calidad de este manjar, pues lógicamente, sea mayor. Todo ese proceso hay que hacérselo uno a uno a cada atún en cada momento. Lo que hacemos es conseguir una calidad del atún espectacular. La carne no se tensa, al no tener sangre no huele, y con eso conseguimos el mejor atún del mundo. Qué rico, por favor. Es un proceso que han venido desarrollando desde el principio gracias al apoyo de Banco Santander. La entidad impulsa todo tipo de medidas para apoyar el día a día de 4 millones de pymes, entre las que se encuentra esta empresa gaditana.
¿Qué supone para nosotros el Banco Santander? Pues yo te diría que todo, porque sin su apoyo, sin su financiación, sin su apuesta por nuestros proyectos, no lo hubiésemos llevado a cabo. No querías marchar. Se va animando, porque Pues además Víctor, ¿te ha hecho ahora caso? vamos a hablar de las cifras de un sector que ha sido demonizado por estos tipos de la izquierda, que son unos inútiles y unos indocumentados. Porque, fíjense, España recibió hasta septiembre, o sea, en los 9 primeros meses del año, 73.200.000 pasajeros internacionales, que se dejaron en España 68.137 millones de euros, aunque es todavía un poco menor que en el año 19. Oiga, es que solo en el mes de septiembre los pasajeros que vinieron internacionales fueron 9,6 millones, un 10% más que en el mismo mes del año pasado. Vinieron el 60% de la Unión Europea, pero en realidad el Reino Unido es el primero, con 2,2 millones de pasajeros, un 23,4% del total. Alemania es el segundo con el 15%, 1,4 millones. Y luego Italia, con el 9,1%, 900.000 pasajeros, que vinieron básicamente a Cataluña y a la Comunidad de Madrid. O sea, ya está todo dicho. Sí, que cuando no merece la pena, no merece la pena. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, como a Calviño ya le hemos dado su mini espacio de que ella está a lo suyo, está a ver si sale lo del BEI, que cada día se le pone más de color de hormiga, por lo visto. Bueno, Alemania parece que ahora está más por la labor, ¿no? Y el apoyo de Alemania esta semana, pues lo último que yo he leído es que lo tiene, que no lo tiene Francia, fácil. claro, que no lo tiene fácil. Claro. Y encima lo del plan fiscal no le ha salido y Alemania y Francia se lo van a guisar y se lo van a comer. A ella le da igual porque ella lo que quiere son los 300.000 euros y ya no estar más ahí aguantando a todos estos. Entonces vamos a hablar de la otra que nos queda, que es Rivera, que esta semana nos ha querido vender que ha conseguido que toda Europa, la Unión Europea, que no es verdad, es que no es verdad, se pliegue a sus modelos y tal igual y no sé qué, y entonces empiezas a escarbar y eso, o sea, déjalo, Rivera, déjalo. De verdad, dedícate al cambio climático, vete con la Thunberg, haz lo que te salga de las narices. Ay, pero la Thunberg la han detenido esta semana. Hombre, a ver, por apoyar, hombre, se puede ver las del pañuelo palestino apoyando a Hamás. ¡Qué sorpresa! Si todos se juntan en el mismo, todos al final acaban en el mismo punto. Madre todos. Mía. Todos los que defienden las mujeres, el ecologismo, no sé qué, todos están con dictaduras de izquierdas, con los terroristas. O sea, vete a... Hoy siempre ahora le dicen, ¿no?, a esta Montero, que ha hablado, por cierto, ayer también de Hamás, que el genocidio y la no sé qué, y la no sé cuántos. Iros a Gaza un rato. Allí defienden a las mujeres que no veas. Y a los homosexuales también. A los homosexuales y te cuidas tal. O sea, allí la igualdad la llevan muy a gala, sí, los y hablan de los derechos humanos, que ellas están con los derechos humanos, pero ¿cómo puede estar con los derechos humanos y con un país que está dirigido por terroristas? O manifestándote en España, Carmen, con Samidón, que es una de las organizaciones del apoyo, la red de apoyo a los presos políticos palestinos, que es que está a punto de ser ilegalizada en Alemania, porque tiene unos vínculos clarísimos, absolutamente evidentes con Hamás. ¿No? Y esa es una de las organizaciones convocantes en la manifestación en la que se dieron la mano las ministras en Madrid, supuestamente a favor del pueblo palestino. Bueno, y aquí ya hemos detenido a varios, pero en fin, no, algunos pueden ser detenidos, deberían ser detenidos, pero no es esta la cuestión. Sí. Por lo menos detenidos intelectualmente. La señora Rivera es una de las campeonas de este asunto. Vamos a contar entonces qué es lo que ella quería y qué es lo que ha pasado realmente. Bueno, lo que quería era, en el mes de enero, el 10 de enero, además me acuerdo de la fecha exactamente, publica un documento de propuesta de reforma del mercado eléctrico, donde coge y dice, primera cosa, la energía de renovables, nuclear, o sea, de todo excepto del gas, va a estar sometida a un contrato público, a una compra por parte del Estado, a 30 euros megavatio hora para los próximos años. Por tanto, eso es una expropiación encubierta del sector eléctrico. Segunda cosa, decía que cada país estimaba
cuando había una crisis o cuando había un momento donde consideraba que tenía que dar ayudas o tenía que controlar los precios de la electricidad, los ingresos de las eléctricas, y que cada país tenía que ser soberano a la hora de tomar esa decisión y que no hubiera previamente un acuerdo o una autorización por parte de fuera de la Comisión o fuera del Consejo Europeo. O sea, el impuestazo. El impuestazo. Santificar el impuestazo. El impuestazo y el control de los precios, es decir, y además hacer también capar los ingresos de las eléctricas. Y en tercer lugar, lo que decía era la nuclear y la nuclear y el gas, dejarlas a un lado, y eso tiene que ser una cuestión pura y dura de renovables. El agua tampoco me gusta, con lo cual, porque los pantanos, los ríos tienen que fluir libremente, sí, y no tiene que haber presas. Bueno, los tres postulados. Primero, en marzo se los echa por tierra la Comisión Europea, publica su propuesta radicalmente en contra de la posición del gobierno español. En el mes de julio, después del batacazo que se da el europarlamentario del PSOE español, que se hace portavoz, el reportero, bueno, que lo llaman en el Parlamento Europeo, del informe de la postura del Parlamento sobre la reforma, le pegan tal somanta de palos en las negociaciones en comisión que claudica en todo. O sea, y en todo es en todo. Entonces, en el mes de julio, el Parlamento propuesta a favor de la Comisión y en contra de la de España. Y ahora ha sido el Consejo Europeo, es decir, los 27 Estados miembros, en contra de la posición de España, a favor de la posición del Parlamento y del Consejo. ¿Qué quiere esta señora ministra para que le pinten más la cara? Por Dios, es que es absolutamente clarividente. Es decir, ha sido un desastre en materia de... O sea, la política energética es un desastre desde hace muchos años. Y no solo este gobierno, sino también de los anteriores. Pero lo de esta señora ha sido de juzgado de guardia. Entonces, ¿qué es lo que se ha aprobado? Todo lo contrario a sus postulados, es decir, contratos, compra pública de electricidad a precios regulados, sí, a un precio más alto, pero se lo haces a la nuclear en Francia, el carbón en Alemania, junto con otras fuentes de energía. Aquí en España, en teoría, habría que hacerlo con la nuclear, pero como esta señora es radicalmente antinuclear, pues no lo va a hacer. O sea, va a dejar que se hundan las nucleares, las cuentas de resultados de las nucleares, hasta el año 2027, que empiezan a cerrar la primera de ellas, con tal de no bajarse del carro de esa historia. Pero luego, lo más importante es la clave, que era, si hay una situación de crisis, tiene que haber una autorización por parte del Consejo Europeo, de la Comisión, para que un Estado miembro tome medidas particulares, sea de subvencionar a los electrointensivos la electricidad durante no sé cuánto tiempo, controlar medidas de control de precios que Francia, Alemania, todos ellos han sacado, y evidentemente España. Es decir, ha perdido en todo. Pero ¿cuál es el problema? Que como es la jefa de la reunión, por ser la presidencia de turno, claro. Ya está. España es la presidenta de turno de la Unión Europea y ha acaparado un protagonismo, pues como a cualquier ministro que le toca esto. Ha habido de todas formas la hiperactividad esta legislativa que tiene la Comisión Europea, porque en junio se acaba el mandato, hay elecciones, y ya lo anunció en el debate del Estado de la Unión, ya lo anunció von der Leyen, ¿no? Y es todo como muy precipitado. A mí me parece que este tema es muy, muy serio. La anterior reforma, hace ya muchos años, salió adelante con un apoyo del 80% del Parlamento Europeo, y esto no tiene ninguna pinta, ¿eh? Lo que se ha conseguido esta semana, y por eso se ha vendido a bombo y platillo, y no solamente en España, sino en Bruselas, es que Francia y Alemania se han puesto de acuerdo. Claro, el eje París-Berlín, y se han puesto de acuerdo con el asunto de los contratos de diferencia. Tú lo estabas explicando bien, Santa Cruz, con los contratos de diferencia, la compensación que hay que pagar en Francia, y que Alemania decía, pero no vamos a distorsionar el tema de las ayudas de Estado, ¿no? Que es mentar la bicha. Entonces, bueno, pues se han puesto de acuerdo y se desbloquea. Pero bueno, estamos en la fase todavía, esto está en la ventanilla del Consejo, pero tenemos Comisión Europea, tenemos Parlamento Europeo, el trílogo, todavía queda mucha tela que cortar aquí, mucha tela que cortar, pero por traerlo a España, pero vamos a traerlo a España. Como hay elecciones en junio, ¿no? Claro. Aquí van a tragar, bueno, pero si tragan con el carbón, cuando me están contando y metiendo en la cabeza la milonga del 2030, de la agenda, de la no sé qué, machacando a los agricultores, machacando a los ganaderos, a ti por tu coche, a no sé qué, que no viajes, que no sé qué, y ahora resulta que el carbón es un
un fósil que sí se puede, pero al cual se le paga un precio regulado, o sea, en Alemania en virtud de las reformas. Pero que le estamos llevando carbón nosotros a Alemania, es que encima le estamos transfiriendo carbón, porque no estamos exportando. Ahora, después de oír a los agricultores con lo que les han hecho los franceses a los camiones, dice, oiga, que nosotros no estamos importando, que entre socios europeos, esto aquí hay libertad de mercado, esto no es importar. Bueno, por eso, vale, pero estás vendiendo... Por eso no me he atrevido a vender. A un país... Hombre, bueno, vale. Estamos vendiendo carbón a Alemania y nosotros aquí... Bueno, vale, te lo compro. Sin poder, por supuesto, cerradas, pero sin poder explotar nada de lo que tenemos, y comprando el gas, pues eso, a sitios estupendos como son Rusia, Qatar... Argelia, que lo teníamos encima, recuerdo, o sea, es que nos lo cargamos. Pero esta señora se tenía que meter debajo del las tesis de Rivera son absolutamente intervencionistas y efectivamente menos mal que no se le está haciendo caso, porque es que va contra las leyes más básicas de la Unión Europea y se le están parando los pies. Pero ¿no? la culpa la tiene la Comisión Europea, que tampoco se aclara, porque cuando le conviene la nuclear es verde, cuando no le conviene el gas es verde, cuando no el gas también es verde, oiga. No, y la taxonomía, Dios mío, la que liaron, pero en todo caso, están cambiando continuamente, pero fastidiando a los sectores. Por poner el foco en Teresa Rivera, la vicepresidenta de Transición Energética, Carmen. Es que, claro, partía de una premisa muy falsa, que la culpa de todo la tenía el mercado. Claro, es que no creen en el mercado, es que esta izquierda no cree en el mercado y el comportamiento del mercado ha sido impecable. El problema que tenemos es la dependencia de los combustibles fósiles. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, claro, partiendo de eso, pues a partir de ahí toda la negociación está herida de muerte desde el principio. De todas formas, respecto a las renovables... Porque no se ha querido dar más cancha a las nucleares, porque si no, no estaríamos tan dependientes del gas. Sí, pero ahí hay una paradoja enorme, y lo decía el otro día Arias Cañete, que de energía sabe un poquito, ¿verdad? Y fue comisario. Cuando la reforma. Además. Claro, efectivamente, cuando la anterior reforma, y él recordaba lo del 80% que he dicho yo, que salió adelante con el 80% de respaldo del Parlamento Europeo. Eso es un dato que dio el otro día Cañete. Bueno, pues lo que recuerda Cañete también, lo que dice Cañete con toda la razón del mundo, que es una verdad como un puño, es que tenemos un problema enorme de burocracia en la tramitación de los permisos administrativos para las renovables. Es que encima no queremos nucleares, no creemos en el mercado, la señora Rivera se envuelve en todas las banderas habidas y por haber. Pero resulta que es que pone palos en las ruedas constantemente a los inversores que quieren apostar por las renovables y que podríamos ser una potencia mucho más por climatología y por muchas cosas podríamos ser una potencia y no lo somos precisamente porque la administración una vez más falla. Tenemos un atraso brutal ahí precisamente porque los permisos, las licencias urbanísticas son un auténtico desastre. Pero eso a los inversores, pero es que a los estudios de impacto medioambiental que están pidiendo ¿pero cuánto tarda en aprobarse un estudio de impacto medioambiental, Carmen? Si es que terminas aburriéndote. Eso en el plano inversor, pero en el plano particular, o sea, familias que quieren, hogares que tienen chalés y quieren estar poniendo paneles y hay fondos europeos específicos para eso, claro. Te tiras un año y pico, tienes que rellenar 50.000 papeles, tienes que recurrir a un experto porque no hay Dios que lo entienda. O sea, pero vamos a ver, ¿no quieren ustedes que pongamos paneles en casa? Pues facilite usted la vida a la gente y además no se tire un año y medio después de haber dicho que cuando tú ya has desembolsado el dinero, claro, tú has desembolsado el dinero y resulta que necesitas porque contabas con ese dinero para hacer otras cosas y tardan en devolvértelo. Ahora mismo llevan un retraso de año y pico, porque como no se dan los fondos europeos ni sabemos a quién se los dan ni dónde están, tú ya has puesto los paneles. Y la gente que ha puesto los paneles hace año y medio todavía no ha recibido la subvención. Y lo necesitan para hacer otras cosas, en muchos para casos, acometer otros gastos de la economía doméstica. Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, mira, en algunos casos ese tipo de subvenciones han sido utilizadas cuando te llega la carta de que te lo conceden, eso se suele utilizar para ir al banco a pedir el crédito para poder financiar la instalación. Entonces el banco luego te está evidentemente reclamando el dinero, te lo tienes que ir devolviendo poco a poco y en muchos casos no te han pagado la subvención cuando has tenido que repagar todo el crédito que estaba concedido con apoyo de esa subvención. Entonces, eso no es una cosa solo de particulares, le pasa, por ejemplo, a las empresas. ¿Por qué las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes dentro del sector industrial, siguen estando en el mercado diario de la electricidad?
que es un disparate, pero ¿por qué siguen estándolo? Porque tampoco confían en la alternativa, porque dicen, mira, han sido ya tantos años de engaños, de un año vale una cosa, para el año siguiente no vale, es decir, Sí, hay que una me quedo inseguridad como jurídica. estoy y ya está. Claro, entonces me quedo como estoy, me trago a pagar a lo mejor a 180 o 200 euros megavatio y se acabó la historia, entonces no me queda otra. Y luego todo esto lleva a otra cuestión, porque Susana dice, la cuestión de la tramitación, que es importantísima, pero es que hay otras dos cosas, porque España es un país que ha expandido de una manera bastante importante las renovables en los últimos 15 años. Pero ¿qué ocurre? Que las renovables, para que puedan comerle cuota de manera estable a los combustibles fósiles o a otras energías que se van a ir sustituyendo, tú necesitas gestionarlas. Y eso es almacenamiento. ¿Qué ocurre? Y ese es el gran hándicap de las renovables. De las renovables. Entonces, el almacenamiento... La tecnología llegará a un momento que lo permita, Pero cuando llegue, todavía, pues ya todavía no danos la estamos lata cuando llegue. Entonces, en ese la momento. reforma, precisamente, el pacto al que han llegado en el Consejo Europeo y que en su momento lo publicó la Comisión y lo publicó el Parlamento, es lo que llaman los mecanismos de capacidad, que es básicamente almacenamiento, es decir, poder gestionar la energía de manera que no tengas ningún problema en ninguna hora del día. ¿Qué pasa? Que eso en España es el país de los 27 que se sentaron en la mesa donde la presidía la señora Rivera, donde menos apostamos por el almacenamiento. Porque claro, si te dicen que los ríos tienen que Eso fluir digo yo, libremente... que somos si es que es todo muy de pro coña, renovables, pero con la boquita pequeña, porque en la práctica, y luego los fondos europeos en general, claro, es que se han presupuestado 59.000 millones, a ver si lo digo bien, y se ha desembolsado solamente un tercio. Sí, sí. Hablando de Se supone. energía y en general, y Se con supone, con nos estimaciones. tenemos que ir. Se supone. Susana, Javier, muchas gracias. Un placer. Gracias también a Hasta la Naya Pertusa en próxima. la producción, Víctor San Román en los mandos técnicos. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Nos vemos ahora, si quieren, en nuestra televisión, Libertad Digital Televisión, y que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Ya ve que esto no para, así que la plancha continúa funcionando. Hasta el sábado que viene. Economía para todos con Carmen Tomás.